Hola, hola, ¿qué tal? Continuando con el video que dejé anteriormente, que hablaba de las raíces de ecuaciones. Haciendo un breve repaso, teníamos los métodos cerrados y abiertos, ¿cierto? En este curso veríamos que los cerrados serían bisección y regula falsi, y abiertos tenemos punto fijo, Newton-Raphson y de secante. Entonces, la principal diferencia entre estos métodos abiertos y cerrados es que en los cerrados nosotros tenemos dos puntos y estos dos puntos encierran a la raíz. Por ejemplo, habíamos visto el de la bisección irregular falsa y cómo era su funcionamiento. Ahora, los métodos abiertos no necesariamente encierran a la solución, porque pueden tener un punto, o por ejemplo en el método de la secante que veremos más adelante, tenemos dos puntos, pero no necesariamente encierran a la solución. Esa es la principal diferencia. Entonces, partamos con el método del punto fijo. Partiendo, la idea principal de esto es llegar a una función que tenga esta forma, un x igual a un g de x, ¿ya? Una función. Entonces, ¿cómo se puede llegar a eso? Tenemos nosotros una función, por ejemplo, f, y le podemos sumar a ambos lados una x, ¿cierto? Y nos quedaría acá x igual a f de x más x. Eso vendría siendo, este lado vendría siendo nuestro g de x. ¿Y cómo es que vamos a iterar con esta fórmula? Eh, el x de la siguiente iteración va a ser igual a la evaluación del g en la iteración actual. Veremos unos ejemplitos después, pero veamos como un contexto, más o menos. Por ejemplo, supongamos que tenemos la función Euler elevado a menos x, ¿ya? Entonces esa, vamos viendo que esa es la función, ¿cierto? En donde corta el punto es exactamente la intersección en donde si yo pusiera dos funciones, una que sea x, ¿cierto? La pendiente obviamente 45 grados, y una función 2 que vendría siendo el elevado a menos x, ¿ya? Entonces, ¿dónde va a estar la raíz? Va a estar exactamente en el punto en donde estas dos se cruzan. Por eso queda x igual a elevado a menos x. Bueno, más o menos, si es que van entendiendo, el método no siempre converge. Para asegurar una convergencia, requiere que esta función que nosotros encontramos, el valor absoluto de la derivada de esta función que nosotros encontramos, sea menor a 1. Por ejemplo, vamos a ver casos de convergencia en donde supongamos que tenemos un valor inicial acá, ¿cierto? Nosotros lo vamos a evaluar en la función para obtener el x1, que vendría siendo esto, ¿ya? Es un poquito difícil de entender, pero yo creo que si le dan una vuelta, porque básicamente, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Con x igual a g de x. Esta es nuestra función, ¿cierto? Esta es la función igual a x. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación, por ejemplo, en el punto x0, nosotros lo evaluamos acá, nos va a dar exactamente este resultado, ¿cierto? Ese resultado lo vamos a proyectar acá, a la x, porque nosotros le estamos diciendo que x, la x siguiente, va a ser igual al resultado que nosotros encontramos acá. Entonces, por eso nosotros lo estamos proyectando hacia ese punto. Luego vamos a evaluar en este punto, ¿cierto? Ese va a ser nuestro x1. Vamos a evaluar la función, nos va a dar este valor, ¿cierto? Un g de x1. Ese mismo valor lo vamos a extrapolar a la parte x, ¿cierto? Igual a x. Y así nos vamos a ir acercando cada vez más. También tenemos otro caso que puede darse, que es como de espiral, podríamos decirlo, en donde tenemos el x principal, ¿cierto? Nos da un valor, el g de x0. Ese valor va a ser nuestro x1, ¿cierto? Es el mismo valor, este valor es el mismo que este valor.
Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Evaluar en este punto a la función. Vendría siendo g de x1. Nos da este valor, entonces lo extrapolamos, lo llevamos a la parte de la x y así vamos haciendo como una espiral hasta llegar a nuestra raíz. ¿Ya? También pueden haber casos de divergencia, como dije anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos algo súper clarísimo en donde nuestro x inicial lo llevamos a la función que vendría siendo ese punto y luego nos pasamos a la parte de la x y acá en este mismo punto va a ser nuestro x1, evaluamos la función, después lo llevamos a la otra función y igual a x, después va a estar acá y así nos vamos alejando, ¿cierto? Y también acá de forma espiral tenemos que nuestro x inicial lo llevamos a la función y igual a x, en este punto evaluamos la función y nos da este valor. Lo llevamos a la x de nuevo y así vamos a estar alejándonos, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? Esto se ve como súper claro acá en el ejemplo, porque la derivada de esta función que nosotros encontremos, el valor absoluto, debe ser menor a 1. En este caso, por ejemplo, nos vamos acercando a la raíz. ¿Por qué? Porque el g de x, el valor absoluto por lo menos del g de x es menor a 1. En estos casos de acá, el g de x es mayor. Por ejemplo, acá tenemos una pendiente positiva, ¿cierto? Pero es menor a 1. Acá la pendiente es negativa, pero está entre el rango de menos 1 y 1, ¿cierto? Ahí se ve. Pero en cambio estas funciones de acá, aquí la pendiente se puede notar mucho que es muchísimo más empinada. Entonces, entre más recta, podríamos decir, entre más horizontal la pendiente, va a ser mucho más fácil encontrarlo. Y para que se pueda asegurar que converja, tiene que cumplirse esta condición. Ya la mencionamos. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos esta función, que es x cuadrado menos 2x menos 3. Nos dan un punto inicial que es x0 igual a 4. Ahora, esto simplemente es cosa de jugar. Cuando uno ya empieza a tener práctica en esto, empieza a ver cómo podríamos dejar la función g de x para que sea conveniente. Por ejemplo, en este caso, lo que hice fue sacar la raíz. Vamos a esta misma función, ¿cierto? Pasé esta parte hacia el otro lado y luego saqué la raíz cuadrada. Vendría siendo x igual a la raíz cuadrada de 2x más 3, que es este caso de acá. Entonces, si nosotros nos ponemos a iterar, es simplemente nuestro punto inicial, lo evaluamos en esa función, nos da esto. Entonces ese va a ser en nuestra segunda iteración el punto inicial, ¿cierto? Lo evaluamos, este mismo, lo reemplazamos ahí donde sale x, lo llevamos para acá. Y así está todo el rato, ¿cierto? Eso es un proceso iterativo. Vamos a llegar a una de las ecuaciones, ¿cierto? O sea, de una de las soluciones, porque una es 3, ¿cierto? Se ve que 3 al cuadrado 9 menos 6 menos 3, 0. Ahora, dependiendo de los valores que ustedes elijan, pueden llegar a una solución u otra. Entonces, siempre tienen que irse fijando que la derivada, en este caso la derivada de esta función, en el intervalo que nosotros estemos ocupando, debe ser menor a 1.